Así es. El Señor sea el que nos vaya instruyendo hoy en esta tarde, que nos vaya tanto enseñando a nosotros como los que somos los que transmitimos, como aquellos que van a recibir también esta porción de esta palabra, y que pueda ser de crecimiento también para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, de fortalecimiento, ¿verdad? De fortaleza en nuestra vida espiritual. Amén. Empecemos con el resumen que tenemos de costumbre hacer los días martes para poder adentrarnos en la porción y refrescar también un poco la memoria, ya que nosotros siempre estamos preocupados en otras cosas, ¿verdad? Se nos olvidan las cosas y tendemos a caer en las necesidades y en las cosas que tenemos que hacer en este mundo. Así que veamos al tiro. Estuvimos viendo el martes pasado, hermanos, estuvimos en Lucas 1, del versículo 26 al versículo 38, ya, donde hablamos de la anunciación del nacimiento de Jesús a María, ya. Veíamos que Lucas narra el anuncio del ángel, ya, referente al nacimiento de Jesús, ya. Vemos que esta vez el ángel no aparece, veamos que eso es importante, que no aparece, ¿verdad? Que no aparece en Jerusalén, sino en una aldea de Galilea. Claro, porque recordemos que anteriormente se había venido a Zacarías, y eso había sido, ¿cierto?, en Judea. Pero en esta ocasión no vaya, sino que viene a Galilea, ¿cierto? A Galilea, ¿ya? Y tampoco viene a un templo, ¿verdad? Ese magnífico templo que como tenían, en el caso de Zacarías. claro, que tenían los judíos como su mayor tesoro. No viene ahí. Sino que, ¿a dónde viene? A una humilde mujer, a un lugar oscuro, a de una aldea. Ahí llega el Señor. Viene ahí. A un humilde hogar. A un humilde hogar, ¿ya? Y vemos que entonces este ángel fue enviado a una virgen, ¿ya? De una virgen desposada llamada María, ¿verdad? Estuvimos viendo el martes pasado. Y el ángel Gabriel tiene una conversación con María, ¿verdad? Se le aparece, tiene una conversación. Esta conversación comienza con un saludo, ¿verdad? Dice, salve, muy favorecida, y que veíamos qué significaba salve. Es saludo. Un saludo, de saludo muy favorecida, ¿verdad? Pero María siente también temor, ¿verdad? Que es normal en el humano, ¿verdad? Ver estas cosas sobrenaturales de Dios. Veamos a un Zacarías que estaba orando y cuando se levanta ve este ángel ahí enfrente de él. Temor ante el mensajero celestial, ¿ya? Bueno, ahí en su modesta casa o en su modestia de esta mujer, le extrañan los elogios de este ángel. Claro, la forma que se dirige a ella, cómo la saluda. Cómo la saluda, ¿verdad? ¿Ya? Pero mucho más, veíamos que mucho más le sorprende el anuncio de que, ¿ya?, concebirá y dará a luz, ¿ya?, un hijo, a quien pondrá por nombre, veíamos el martes pasado, Jesús, ¿ya? Veíamos que el nombre griego, que es equivalente al hebreo Josué, el cual significa Jehová es salvación o salvador. Amén. Este hijo será el heredero del trono de David, pero no será meramente un rey terrenal adaptado por Dios, sino el Hijo del Altísimo, y su reino decíamos que será eterno. Claro. ¿Ya? Y así María es una receptora del favor divino, y la gracia que recibe consiste en ser elegida para ser la madre del unigénito Hijo de Dios. Claro, ahora hay que enfatizar, que era algo que también veíamos en el estudio anterior, que la escritura es clara cuando marca ahí que ella es una virgen desposada, ¿cierto? Amén. Y es una virgen, eso quiere decir que ella jamás, ¿cierto?, ha tenido intimidad con ningún varón. De hecho, también nos marca que estaba desposada, ¿cierto? Que veíamos que ellos ya tenían un compromiso. Ella tenía un compromiso de matrimonio con José. Eso duraba un año.
en el cual ya prácticamente eran marido y mujer, pero no vivían juntos. Entonces ella nunca había tenido intimidad con ningún varón, ¿ya? Y es por eso que ella, no es que no crea, que era lo que veíamos, ¿cierto? No es que entre en incredulidad como lo hizo Zacarías, cuando ella le pregunte cómo será esto, sino que ella, lo más probable, ¿cierto?, es que ella entendiera que iba a concebir, que para Dios no es nada imposible, ¿cierto? Pero ¿de qué forma iba a hacer esto? Porque ella no conocía a varón. Claro. Ella todavía no llegaba al punto, ¿cierto? Todavía no pasaba este año en el cual estaba el desposorio, todavía no llegaba al punto de que ella ya contrayera, ya se concretara este matrimonio. Y ella le reconoce, le da a conocer al ángel diciendo que yo no conozco varón. Claro, lo deja plasmado ahí Lucas, claro, también en esta escritura. ¿Ya? Amén. Entonces, bueno, el ángel, ¿cierto? Se dirige a ella, como bien decías tú, entran en una conversación y le explica a esta joven, a esta virgen desposada, cómo es que a través de un acto creativo del Espíritu Santo ella iba a concebir, ¿cierto? Que iba a ser, nosotros veíamos dando como un ejemplo, como esta nube de gloria que descendía, ¿cierto?, sobre el antiguo tabernáculo de Israel. Amén. De una forma similar podemos imaginar, ¿cierto?, claro, que podría haber sido esta concepción sobrenatural de Jesús, ¿cierto?, en el vientre de María. Amén. Y también veíamos que si bien el ángel Gabriel le da esta noticia, él también le da una confirmación más. O sea, si eso sería sorprendente para ella, que era lo más probable, o sea, que lo que estaba pasando a ella en ese momento ya era algo sorprendente, sobrenatural, lo que le estaba diciendo el ángel, con este anunciamiento que le hacen seguidamente de lo que le estaba contando, y enseguida le da... Claro, le da una confirmación. Le dice que su parienta Elizabeth ha concebido. Usted podría decir a algunos hermanos que quizá no vieron ese estudio, o sea, pero ay, qué malo, es una mujer, puede concebir. Pero la escritura nos dejaba claro de que Elizabeth era una mujer de avanzada edad, era anciana. Era una jovencita. Era anciana con su esposo Zacarías, y también ella era estéril. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, el ángel, ¿cierto?, le hace este anuncio de que ella es la escogida, la muy favorecida por Dios, ¿cierto?, para poder ser la madre del Hijo de Dios, y también le da esta confirmación de que su parienta también está considerada. Algo que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Era necesario que María supiera lo que va a pasar. Era necesario hacer. Claro. Por eso era esta conversación, esta charla que tiene el ángel con ella, dándole detalles, diciendo lo que iba a pasar. Y María se compromete con Jesús, o sea, con José. Claro, estaba comprometida con José, como le estaba comprometida con José, ya, en aquel entonces. Y ese compromiso, como bien decía Joana, duraba un año, en el cual el compromiso no contemplaba el estar juntos ni tener ningún tipo de intimidad. Y veíamos también que tenía que haber una mutua fidelidad. Una mutua fidelidad durante ese año de compromiso. Claro, entonces ella tenía que saber lo que le iba a pasar, porque lo que venía, ¿cierto?, era un problema delicado. Se le iba a presentar un problema delicado. Porque durante ese año, ella obviamente no iba a conocer varón, estaba comprometida. Pero ya iba a llegar el punto en que este matrimonio se iba a concretar. Pero durante todo ese año, obviamente, ella no podía estar embarazada. Pero aquí el ángel Gabriel viene y le dice que va a concebir. Dentro de este año, dentro de este desposorio, de esta fecha de durante desposorio. ese año, ellos, si bien tenían un compromiso, ya ellos podían ser llamados como pareja. Pero no estaban juntos. Claro, entonces era imposible que ella pudiese quedar embarazada. Pero acá lo vemos, ¿cierto?, que el ángel hace esta anunciación, ella va a quedar embarazada, lo cual se le puede presentar un problema delicado, porque al romper esta promesa de fidelidad, ¿cierto?, claro, se venía algo muy feo. Muy feo, que de partida problema con aquel con quien estaba comprometido, que en este caso era José. Claro, José, por ejemplo, venía y le decía que le engañó. Que le engañó y que no era virgen.
él podía ir donde los ancianos y poder hacer su Claro, y denuncia repudiarla. y repudiarla y todo el tema. Y no era escondida todo esto, sino que esto tenía que ser conocido Claro, porque era un juicio, por o sea, los juicios siempre son, públicos. En el primer siglo eran públicos. Claro, o sea, como leíamos en la cita en el Antiguo Testamento, igual esto podía ponerse muy feo, incluso llegar al punto de que sea apedreada. Claro, si realmente se encontraba que la mujer había cometido esta falta, su condena era que fuera apedreada hasta la muerte. Pero en el caso contrario, si la mujer era libre de esta acusación, que ella no, que se encontrara libre de toda esta... Fuese falso la acusación. La acusación falsa, ¿verdad? El acusador debía pagarle cierta cantidad de dinero a los padres por injurias, o sea, por hablar claro, mal. Y no se podía separar de... Y no se podía separar de ella, tenía que seguir viviendo con ella, tenerla como esposa. Claro, pero estar también, bueno, ese era el caso que, basándonos en el texto que leíamos, ¿cierto? Pero también se venía, ¿cierto? Como estaban ellos en este año de desposorio, en el cual no vivían juntos, estaban comprometidos, pero no vivían juntos. Ella estaba, ¿cierto? Podía estar ahí sujeta a todo tipo de chismes. Con esta anunciación que le hacía porque el iba a ángel. empezar a crecer su embarazo y todavía no estaba concretado su matrimonio. Claro, estaba concretado todavía. Pero a ella, ¿cierto? Veíamos que eso no le importó porque ella no puso sus ojos, ¿cierto? En las cosas terrenales. Ella no puso sus ojos en lo que el hombre iba a decir de ella o en cómo iban a reaccionar los demás, por lo que ella, por el proceso que iba a empezar a mostrar en su cuerpo, que es tan notorio como un embarazo. Sino que ella, lo veíamos en la escritura, que ella se somete a Dios. Ella le cree, ¿cierto? Y ella se somete a Dios y esta sencilla doncella se considera como esclava del Señor. Amén. Y le dice, hágase conforme a tu voluntad. Amén. Conforme a tu voluntad. Aunque vengan los chismes, aunque haya un malentendido, ¿cierto? Con su novio, aunque hubiese un posible repudio, podrían haber sido 1000 ideas que podrían haber abordado la mente de María en ese momento, pero ella dejó todo eso a un lado y se sujetó a la palabra de Dios. Claro, como dicen los que confían en la promesa de Dios, se someten a su voluntad y miran más allá del aprobio, o sea, de lo que llegue a decir el hombre, o lo que llegue a pasar. Lo que llegue a pasar. ¿Ya? Por fe alcanza la gloria venidera el creyente que confía en Dios. Vemos que esto a nosotros lo leemos así sencillamente, que claro, ella dice, ¿cómo va a suceder esto si yo todavía no conozco varón? Entonces, ya ella tenía una preocupación humana que era normal, ¿ya? Porque ella sabía lo que iba a pasar si se encontraba embarazada antes de casarse, ¿ya? Entonces, como podemos ver, nosotros leemos así nomás, pero era gravísimo que sucediera esto antes de que se consumara el matrimonio. Era muy grave. O sea, morir apedrada, terrible. Si llegaba a pasar si la llegaran a descubrir con un embarazo antes de las bodas. Pero ella... Claro, y todo esto, ¿verdad? Es esfumado, ¿verdad? Porque ella confía en Dios. Claro, ella confía en Dios y la Escritura nos confirma una vez más, ¿cierto? De que Jesús es el Hijo de Dios y que su nacimiento, ¿cierto? Fue de una manera sobrenatural, no como el común de la humanidad. Él no hereda, ¿cierto?, la naturaleza pecaminosa que tenemos todos nosotros, sino que Él es santo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ella cree en lo que Dios le está transmitiendo, lo que le está diciendo el ángel. Y vemos que lo más probable es que ella era una conocedora de la Escritura. Claro, por eso, como lo vamos a ver también hoy día. Claro, así es. Entonces, vemos un ejemplo de un hombre o de una mujer creyente, de una mujer que cree en el Mesías, en Dios, que cree que lo que Dios le está anunciando, ¿verdad? De este nacimiento del Mesías prometido, iba a suceder.
Y ella, lo más probable que tenía ese conocimiento, ella conocía de la Escritura. Y sabía lo que iba a venir, lo que iba a suceder, no iba a ser algo que alguien o un hombre pudiera echar abajo. Claro, porque lo que Dios determina, nadie puede doblegarlo. Es que por eso vemos la fe de ella. O sea, yo creo que alguien, cualquier cristiano, no pensaría así. Porque hay que tener fe en Dios. O sea, hay que creerle a Dios para poder hacer lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque si no, me voy a desviar de todo eso. Voy a decir, es que, Señor, ¿será posible? ¿Será? Veamos un Nicodemo, que lo más probable es que estuvo toda su vida pidiendo por un hijo. Nicodemo, Zacarías. O sea, disculpe, Zacarías. Vimos que estuvo pidiendo y se le olvida, o sea, ya dijo, ya, ya, yo creo que ya no va a pasar nada. Tuvo toda su vida, eran ancianos y Dios le cumple. Escuchó su oración, porque el ángel también le dice, tu plegaria, tu oración ha sido escuchada. Entonces vemos que... Tendrás un hijo. Oh, pero si yo ahora no. Claro, porque ya había dejado de orar por el hijo. Lo más probable es que ya a la altura de su edad, diciendo, no, ya somos viejos. Pero ahí nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Ahí la palabra se responde sola. No hay nada imposible para Dios. Claro, y aunque Nicodemo podemos decir, no, es que dudó. También Dios tuvo misericordia de él, ¿cierto? Al dejarlo también mudo. Como Claro. veíamos que si bien fue una censura a su incredulidad, también fue de bendición porque él así también tuvo la señal que él quería. O sea, Claro. ¿Cómo es posible esto? Ahí tiene la señal. O sea, quedó mudo, ¿cierto? Y quedó así todo este tiempo hasta que realmente se cumple lo que Claro. había sido anunciado por el ángel. Dios siempre trabaja así. Siempre ha trabajado así. De hecho, le hace promesas a sus hijos y cuando ya ellos piensan a lo mejor que ya no va a pasar nada, cuando veíamos ayer a los hermanos, la promesa que se le hacía a Abraham. Claro, el hermano de la iglesia, el buen pastor que Claro. estaba transmitiendo. Entonces veíamos que había una promesa ahí increíble. O sea, como si mi esposa es estéril, ¿verdad? Voy a ser padre de un... O sea, Encima ancianos, sí. claro, anciano de una gran nación. O sea, Esto es un chiste. esto es un chiste, claro. Pero ahora él tiene que estar viendo todo lo que está pasando. O sea, mejor en su tiempo no lo entendió, no lo comprendió, pero le creyó a Dios. Pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Amén. Así que así, de esta forma pasamos A la porción del día de hoy. Así que les invitamos, ¿cierto?, a tener su Biblia en Lucas capítulo 1. Y vamos a continuar. Habíamos quedado en el verso 38, ¿cierto?, con lo que estábamos hablando en este momento. Pero hoy vamos a avanzar desde el verso 39 al 56. Y lleva por subtítulo María visita a Elizabeth. Amén, así es. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Verso 46. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Verso 56. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Amén. Bueno, vemos a María, seguramente al oír el anuncio del ángel, ¿verdad? Este ángel, el ángel Gabriel, estaba llena de sentimientos extraños. Claro. Por el anuncio que se le estaba haciendo. Y probablemente entendió que no mucha gente podía entender su experiencia con Gabriel. Y mucho menos su concepción milagrosa. Claro, porque si ella llegaba a contarle a alguien acerca de esto, o que incluso alguien llegase a notar ya que empezase a avanzar este embarazo, Amén. no iban a llegar a decir, hoy sí, concebiste, no sé, de manera milagrosa de parte de Dios. Claro. O que ella llegase a contarle lo que el ángel le vino a decir, no le iban a creer. Amén. Pero, ¿cierto? Ella probablemente entiende esto de que no mucha gente la iba a comprender en este aspecto, y si bien quizás estaba abordada de todos estos sentimientos extraños, ¿cierto? De todas estas cosas que ella venía haciendo su vida cotidiana, y de repente todo empieza a cambiar, ¿cierto? Entonces, no sería extraño, como nos dice acá la escritura, que ella se levanta, ¿cierto? Y va deprisa, porque ella necesitaba, ¿cierto?, compartir estas noticias con alguna persona que fuese cercana, con una persona que fuese de confianza, de su propio sexo, que le creyera. Claro, que le creyera, claro, que comprendiera su situación. ¿Y quién mejor que Elizabeth? Su pariente. Su parienta. ¿Quién más la podía entender? Si solamente veíamos, ¿cierto?, hablábamos de Elizabeth, que ella, ¿cierto?, concibe en su ancianidad, claro, ella que era estéril, ¿ya?, que ve a Dios obrando en su vida. Entonces María, ¿cierto?, sabiendo que Dios también estaba obrando en su vida también a través de, bueno, ya Gabriel le avisa, ¿cierto?, le dice lo que Dios tenía planeado hacer. Ella quería contarle, pero no podía ser cualquier persona. Los demás la iban a juzgar. Imagínense que vemos que aquí hasta Dios hasta se preocupa de eso. Se preocupa de que María no se sienta sola humanamente, porque está acompañada espiritualmente. Claro. Pero también ella necesitaba como hombre, mujer, como mujer, ¿verdad? Humana, ¿verdad? Necesitaba conversar con alguien. Entonces... Claro, y que esa persona también estuviese pasando por algo similar. O sea... Porque claro, entre ambas se tenían que contar, estaban así, o sea, se juntaron y fortalece también la fe. Sí. Conversar con alguien que ha pasado por una situación que uno está viviendo, o ¿cierto? Una persona que ya pasó por ese proceso o que lo está viviendo, esa persona, y que sobre todo, hablando obviamente, una persona que confía en Dios, va a ser de bendición para aquel que está pasando por el proceso. Porque esa persona ha vivido y está viviendo la misericordia de Dios en su vida. Ha sido fortalecida y está siendo fortalecida por Dios. Entonces, hablando desde su propia experiencia, claro, de que Dios no abandona, de que Dios sí nos ayuda, de que Dios nos sustenta, a pesar de que fallamos de continuo, ¿cierto? Al recibir todo esto, obviamente uno se va fortaleciendo y las dudas también van siendo disipadas. Entonces, es María, ¿cierto? Al estar viviendo toda esta situación que es sobrenatural, porque viene este ángel, le hace este anuncio, le está diciendo lo que va a venir, que su parienta también está, que concibió, ¿cierto? Entonces ella ya quiere ir. Y también podemos pensar que ella lo que también estaba ansiosa de confirmar esto que el ángel le había dicho, de que su parienta Elizabeth, que era en avanzada edad, era anciana, y que la llamaban estéril, había concebido. Incluso le dice que está en el 6º mes de embarazo. O sea, ya tenía ya se notaba su pancita. Entonces, sí, claro, se notaba su embarazo. Claro, entonces ella, como nos dice la escritura acá en Lucas capítulo 1, verso 39, para aquellos que se vienen incorporando, dice que ella va deprisa
a esta Claro. montaña, ¿cierto? A una ciudad de Judá. O sea, ella estaba acá, ¿cierto? Está Galilea, y un poquito más abajo está Judea. Pero Judea, ella claro. sale de ahí, ¿cierto? Sale de su lugar, sale de su hogar y va a la casa de Elizabeth. Y que no era una distancia corta, ¿ya? Era Pero una no distancia- estaba 10 minutos. Era una distancia bien considerable, bien larga, ya que según los estudiosos dice que esta distancia era entre 80 y 100 millas, más o menos 128, 160 kilómetros de distancia, ¿ya? Se encontraba María. Claro, no fue una caminata de 15 minutos. No, y no había metro, no había tren para allá, así que tomó, yo creo que su asno. Yo me acordaba, por ejemplo, con estos discípulos. ¿Recuerdas tú esos discípulos que iban camino a Emaús? Además. Luego de la crucifixión de Jesús. Que iban tristes, iban cabizbajos, no, es que nosotros pensábamos que él era el Mesías, pero terminó... Muerto. Nosotros pensamos que él no iba a libertar, pero terminó preso y terminó crucificado. Claro. Pero después cuando, ¿cierto? Jesús les aparece en el camino, no se dieron cuenta, no lo habían conocido, pero llegó un momento en especial en que se dieron cuenta y ellos dijeron, ¿pero no ardían nuestros corazones? Entonces, ¿qué hacen ahí? Ellos iban a su casa, ya quizá era tarde, pero no les importó, sino que llenos de alegría de lo que estaban viviendo, se levantan y parten de inmediato. Claro. Tenían esas ganas de ir y contar, ¿cierto? Y llegan allá y se encuentran con los discípulos que también habían tenido ahí, que a Pedro se le había aparecido también. Y acá también pues, podemos ver a María, ¿cierto? Que estaba ya con esta Gozo. alegría, con este gozo, quería ir y se mueve. Se Y mueve, no importa, ¿cierto? no importa la distancia. No importa la distancia. No importa la distancia, o sea, quiere ir a ver a su parienta, quiere ver el milagro que está haciendo, no solamente, no a confirmar, o sea, más que nada, sino que a ver cómo está ella, cómo recibió, cómo está viviendo este milagro de Dios en su vida. Claro, pero también a la vez es una confirmación. Es una de que confirmación, Dios claro, sí va a es hacer una lo que- confirmación de que Dios va a hacer lo que dijo. y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Entonces, vemos el gozo de María, ¿verdad? Vemos ese gozo y que es compartido con el gozo de Elizabeth, que también, cuando ve a María, también se goza. Claro. ¿Ya? Entonces vemos que Dios hace maravilla en las vidas de sus hijos. Claro. Sigamos con la lectura. En el verso 41, en la 41. versión A, ya, o sea, en la porción A, en un extracto que dice Sí, así. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, o sea, ¿de quién estamos hablando? De su hijo por nacer, porque Elizabeth estaba embarazada, estaba Juan el Bautista en su vientre, ¿ya? Entonces, Juan el Bautista, dice la escritura, que salta en su vientre. Salta, ¿por qué? Porque estaba lleno de gozo. Amén. El bebé. El bebé estaba lleno El bebé, de gozo. entonces, Juan Bautista, al oír la voz al oír, claro. de María, la madre del Señor. Claro, al sentir, ¿verdad?, al Señor cerca de él. Entonces, podemos ver que Dios, el Señor, nos deja su escritura, nos deja su palabra, ¿verdad? Y en su palabra nos da y nos entrega ciertos tips que de repente uno deja pasar. Por ejemplo, aquí vemos que este bebé que está en el vientre de Elizabeth, de 6 meses, se goza, ¿ya? Pero se podría decir, en la sabiduría del hombre, un bebé de 6 meses no tiene voz ni voto. Por eso, pues se puede hacer un aborto, porque no es persona. Claro, pero aquí si Dios... no, hasta que salga de la matriz, dicen algunos, es considerado bebé, pero aquí nos estamos dando cuenta de que no es así. Por eso digo, o sea, no es así. Dios nos da pequeños tips, ¿verdad? Que nos hace y nos confirma de que dentro de una mujer, ¿verdad? 6 meses, ¿verdad? Hay un ser vivo. Hay una creación de Dios. Y que se alegra y se goza. Y que bueno, se alegra y se goza. Y tiene eso, sentimientos, tiene emociones, tiene vida.
Pero el hombre natural, ¿verdad? El hombre natural, el hombre que va contra Dios, dice lo contrario. Dice, no, eso que está ahí no tiene vida hasta que no nazca. Incluso ahora están diciendo que hasta los 9 meses. Claro, puede ser. Puede ser. Entonces vemos ahí que, o sea, Dios nos está entregando, ¿verdad?, su sabiduría. Nosotros vamos entendiendo, ¿verdad?, vamos comprendiendo que Dios nos deja estos pequeños tips ahí para que nosotros los podamos ver y lo podamos analizar y decir, Dios es el creador, Dios es el que da la vida. Y ¿quién es el hombre para decir, no hay vida ahí? No podemos. Nosotros como cristianos vamos en contra de toda esa, se podría decir, esas doctrinas, ¿verdad?, de maldad contra la creación de Dios. Claro, y aquí podemos ver que Lucas, ¿cierto?, siendo inspirado por el Espíritu Santo, deja ahí escrito que este bebé, o sea, a nadie, muchos dicen, no, así no importa, pero a Dios sí le importa. ¿Le importa? Este bebé se gozó. Se gozó. En la presencia, ¿cierto?, del Señor, porque estaba ahí ya. La madre del Señor, al oír la salutación, ¿cierto?, él se goza en el vientre. En la firma de Lucas, del detalle. ¿Ah? El detalle, llevarlo al detalle. Ahí está la firma de Lucas, ¿verdad? Increíble, es muy, muy, muy rico el leer la escritura y ir entendiendo, ¿verdad? Y Dios va dando la sabiduría, el entendimiento para poder ver lo que nos quiere decir, no solamente eso, sino que más allá. Claro. Quiere entregarnos un poco más. Hay un comentario que les quiero leer textual que dice, con respecto, ¿cierto?, al gozo de este bebé en el vientre de su madre Elizabeth, dice, tal consuelo hay en la presencia de Cristo que hizo que Juan saltara de gozo, aún estando en el útero. ¿Qué pues será en el cielo? Buena pregunta, hermano. Sí, claro, si este bebé dentro de la pancita de la mamá se goza, en la presencia de ¿qué podemos decir? Y estando en el útero, puede pasar en los cielos. Claro, estando en el útero se goza, ¿cuánto más será en los cielos? ¿Cuánto más? No nos podemos imaginar. No tenemos esa sabiduría para poder entender qué está pasando en el cielo con este bebé. Y no con él, tiene que ser con todos los bebés. Si todo es creación de Dios. Todos los bebés son creados por Dios. Entonces podemos ver que también ves que Lucas es en ese sentido es muy deja para que porciones, ¿verdad?, para que los hermanos vayan llegando a lo maravilloso que es Dios. Imagínense lo que dice acá este comentario. Claro, y lo lleva... porque si este bebé se goza, ¿cierto?, estando en el útero, ¿cuánto mayor gozo será cuando esté, ¿cierto? Bueno, ya está, ¿cierto? Ahí con el Señor. Y cuánto también será nuestro gozo también cuando estemos en el Señor. Amén. Si estando en el útero, o sea, es como, claro, se nota, o sea, si me gozo ahora, ¿cuánto más lo será cuando esté con Él por la eternidad? Amén. No hay palabras para describir, o sea, no conocemos más allá, pero sí sabemos que es grande el gozo. Claro, en la presencia del Señor no gozamos. Amén. Amén. Entonces Amén. dice la porción B, ¿cierto?, de este verso 41 hasta el verso 45, dice, y Elizabeth, o sea, esta anciana, fue llena del Espíritu Santo. Amén. Claro, y ella prorrumpe, ¿cierto?, en un lenguaje profético que dice así, y exclamó a gran voz y dijo, ¿a quién? A la madre del Señor, ¿cierto? A María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Vemos aquí claramente
con estas palabras de Elizabeth, que María confirma el mensaje del ángel. Lo confirma. Claro, porque Elizabeth no sabía nada. Claro, solamente... O sea, Aquí solamente la saludó, llegó. Y ella prorrumpe en todo esto. Claro, y acá hay otro actor que entra aquí, que es el Espíritu Santo, dentro de todo esto. ¿Ya? Solamente Él, ¿verdad?, pudo darle esta revelación. Así es. A Elizabeth. Amén. ¿Ya? Él solamente pudo haber entregado todo esto, todas estas palabras, ¿verdad? Y tener entregar ese asombroso conocimiento de la concepción sobrenatural de Jesús. Así es. Así que vemos nuevamente aquí a Dios. Es Dios. No es el hombre. No, es Dios obrando. Es Dios en todo momento. Obrando en todo momento. O sea, nos está diciendo acá la Escritura que nada es por nuestras fuerzas y nada es por nuestra inteligencia, se podría decir, o conocimiento. Todo es por Dios. Está viendo, hasta lo que ella dice es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Claro, porque fue llena del Espíritu Santo. Se dejó guiar. Y hace algo muy, muy importante, que es confirmar lo que el ángel le había dicho. Claro, porque ella no puede decir, alguien llegó y le dijo a Elizabeth. No, solamente ella sabía lo que el ángel le había dicho. Y ella había saludado primeramente, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice, ¿cierto? Todo le dice. Entonces, ¿qué pasa con María ante todas estas palabras? Dice acá del verso 46 al 56, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Bueno, estas palabras, ¿cierto?, que acabamos de leer, que Lucas nos deja ahí claro de que salieron, ¿cierto?, de la boca de María. De María. ¿Ya? Estas palabras son conocidas, ¿cierto?, como el Magnificat. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Es como un cántico, se le llama el Magnificat. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué recibe este nombre? Porque en la versión en latín, ¿cierto?, la palabra engrandece, en latín es Magnificat. Entonces, tomando esa primera palabra, ¿cierto?, ellos se la pusieron, le dieron este nombre a esta alabanza, a este cántico, ¿cierto?, que sale de los labios de María alabando a Dios. Claro, porque esta palabra engrandece a Dios. Es una forma de engrandecer a Dios. Claro, ella no se engrandece a ella, sino que enaltece a Dios. Ella enaltece a Dios. Enaltece a Dios. Entonces, por eso podemos ver que no podrían haberle puesto otro título, porque está enalteciendo a Dios. Engrandece mi alma, ¿cierto? Claro. Amén. Claro. Ahora, como bien decía Pedro delante, María, ¿cierto?, podemos darnos cuenta por la Escritura de que ella era conocedora de la palabra. Ya tiene muchas citas del Nuevo Testamento, o sea, del Antiguo Testamento. Tiene muchas citas del Antiguo Testamento, incluso tiene como una pauta, ¿cierto?, muy parecida al cántico de Ana, que sale en Primera de Samuel, ya 2, del 1 al 10. Bueno, si usted no se recuerda quién era Ana, ¿cierto?, también ella era una mujer estéril. Ya, ella no podía concebir, pero ella se derramó delante del Señor, y el Señor en su misericordia, ¿cierto?, le dio un hijo, que Samuel, ¿cierto?, y ella lo entregó, ¿cierto?, al servicio al sacerdote de Dios, ¿ya? Y esta mujer también, regocijándose, ¿cierto?, de las maravillas que Dios había hecho en su vida, de que le había quitado el ser llamada la
estéril, ¿cierto? Porque era mal mirado eso, ¿cierto? Era como considerado como un castigo de Dios, como que uno hubiera desagradado. Era una afrenta. Era una afrenta, que claro. le llamaban ellos a las mujeres que tenían no podían concebir. Y ella también prorrumpe en un cántico que dice así: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en las tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Bueno, aquí como nos vamos dando cuenta, tiene varias partes, ¿cierto?, que se pueden asemejar, ¿cierto?, al cántico de Ana. Y como nos estamos dando cuenta, María era una mujer que conocía la Escritura. Era una mujer, ¿cierto?, que guardaba la palabra de Dios en su corazón. Y como la tenía guardada en su corazón y estaba, ¿cierto?, llena de gozo, esa palabra empieza a brotar por sus labios en alabanza a Dios mismo. Amén. ¿Cierto? Y eso es también lo que produce en nosotros la palabra de Dios. Amén. Cada vez, ¿cierto?, que vamos estudiándola, que vamos aprendiendo cada vez más de ella, la vamos guardando, ¿cierto?, en nuestro corazón. Y a medida que vamos viviendo, a medida que vamos pasando situaciones, nos damos cuenta de que Dios es veraz, de que Él no miente, de que Él nos sustenta, de que Él nos ayuda. Él es el que permite las cosas, y si las permite, Él no nos va a desamparar, ¿cierto? Y a medida que nosotros nos vamos dando cuenta de todo eso, nuestro corazón se goza, porque Dios es fiel. Y empezamos a alabarle, empezamos a recordar su palabra, y esa palabra sale por nuestros labios, ¿cierto? Y nos vamos dando cuenta. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando estamos orando, nos vamos dando cuenta de que, ¿cierto?, vamos siendo guiados por el Espíritu en todo eso, y que realmente la palabra de Dios se está cumpliendo. Amén, así es. Entonces podemos ver a una mujer que es conocedora de la Escritura, como dice Joana, es una conocedora. No se podría decir, pero una mujer conocedora de la Escritura en ese tiempo. Sí. Ahí tenemos un ejemplo. Ellas conocían la Escritura. Ahora, que ellas no estuvieran en los templos, o sea, en específico en las reuniones de los varones. En la reunión de los varones, junto como, con los varones. Claro, eran como no decir, echadas a un lado, claro, eran consideradas, no tenían por ni voto ahí en ese contexto. Pero no quiere decir que ellas no fueran conocedoras de la Escritura. Y también que Dios no las considerara. Claro, porque ellas sí, igual tenían instrucción de la palabra de Dios. Ellas igual leían, ellas igual tenían este conocimiento, y aquí lo podemos ver en María. Claro, y ella hizo exactamente lo que hace todo aquel, ¿cierto?, que tiene gratitud hacia el Señor, aquel que es agradecido con el Señor, aquel que reconoce que Dios ha sido el que ha ido levantándole, que si no fuese por el Señor, nada de lo que hoy tenemos hubiese estado, ¿cierto? Que yo, ¿cierto?, estando en una situación compleja, yo no me hubiera podido mantener en pie si el Señor no me hubiese mantenido en pie.
Así es. ¿Qué pasa con todo eso? Cuando yo empiezo a recordar las misericordias de Dios en mi vida. Cuando yo empiezo a recordar, ¿cierto? Las cosas que Dios, partiendo, porque cualquiera dice, no, es que como que lo enfoca en otro aspecto. Como que como decía nuestro hermano Matías en la predicación unos domingos atrás, como dice, Dios la añadidura, uno al tiro piensa como que es plata o que son cosas materiales, pero no es así, que nosotros ya Dios hizo un milagro en nosotros. O sea, ¿qué milagro más grande de que nosotros que estábamos en las tinieblas hemos sido traídos a esta luz admirable? Amén. ¿Qué milagro más grande de que yo, que estaba sumergida en pecados, en delitos y pecados, que éramos delincuentes espirituales, ¿cierto? Como la otra vez estudiamos Efesios, ¿cierto? Hemos sido, ¿cierto?, redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido hechos parte del pueblo de Dios. ¿Qué milagro más grande que eso? Que Dios haya perdonado mis pecados. Amén. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a recordar todas esas cosas que Dios ha hecho en nosotros, y que realmente, si nosotros no estudiamos la palabra, nunca nos vamos a dar cuenta. Vamos a estar totalmente distorsionados buscando en otros lugares las cosas. Cosas que realmente son vacías, porque la misma palabra nos dice que todas las cosas de este mundo dejarán de existir. Llegará un momento en que dejarán de existir, pero las cosas que Dios nos da son eternas. Las bendiciones espirituales, ¿cierto? Hemos sido llenos, bendecidos, muy favorecidos, ¿cierto? Por medio de Cristo, porque ni siquiera es por nuestros propios méritos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, al igual que María, engrandecemos al Señor, le magnificamos, ¿cierto? Por su poderío, por su misericordia hacia nosotros, que no merecíamos nada, porque nosotros merecíamos cualquier otra cosa, menos la misericordia de Dios. Amén. Y entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, estudiando la palabra, de cuánta bondad ha tenido Dios con nosotros, le engrandecemos, somos agradecidos, ¿cierto? Y eso también nos lleva y nos guarda del orgullo. Eso nos guarda, ¿cierto?, de la autofelicitación. No, es que Dios me escogió a mí porque no había ningún otro hermano que fuese como yo. Yo solamente tengo esas capacidades. Dios me miró a mí porque yo soy digno. Porque yo, como también nos decía nuestro hermano Matías un tiempo atrás. ¿Cierto? Así es, o sea... Pero reconocer al Señor, no yo, porque Él es el que tiene que crecer, no yo. Yo no soy importante, Él lo es. Amén. Yo me recordaba un tiempo atrás, escuchaba a un pastor, y él siempre decía que cuando se encontraba con un cristiano, él les decía, usted es cristiano, ¿es de los que lee o de los que no lee? Entonces, para mí igual fue fuerte escuchar eso de que alguien me diga, bueno, hola hermano, yo también soy cristiano, pero usted es de los que lee o de los que no lee. Entonces, podemos ver, yo me acuerdo siempre de eso, o sea, ¿por qué hace esa división, verdad? Pero si uno cree en Dios, no, cuando uno va introduciéndose en la palabra, ¿verdad? Cuando va llenándose de la palabra de Dios, tiene ese conocimiento que Dios empieza a entregar, ¿verdad? Y ese discernimiento, ¿verdad? De que no cualquiera a mí me va a venir a decir algo, porque también voy a tener esa capacidad de poder decir, ¿qué me está contando? ¿Qué me está diciendo? ¿Verdad? Voy a buscarlo en la Escritura. Entonces ahí yo me digo de que, claro, el cristiano que lee o el cristiano que no lee. El cristiano que no lee, ¿verdad? Es fácil llevarlo. Es fácil de ser engañado. Claro, es fácil de manipularlo, se podría decir. Y vemos que hay muchos creyentes que son fáciles de manipular. ¿Por qué? Porque no leen la Escritura. A lo mejor es muy fuerte lo que dijo el pastor, porque yo lo encontré fuerte en su momento. Dije, pero ¿cómo hace esa categorización de los cristianos? Y es verdad, porque el cristiano tiene que venir a la Escritura. Claro, incluso mismo Cristo dijo, ¿cierto? El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra, ¿cierto? guardará. Y para guardar la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer si no leemos la Escritura? Claro, no es guardándola, como decía el pastor en la predicación, en el aniversario, no es guardándola ahí, por ahí. Guardándola en el velador, en la cajita, cuidándola de no rayarla, porque eso es sacrilegio, rayarla. Yo tengo toda rayada la Biblia, hermano, la tengo llena de cositas de notas. Entonces, podemos ver que ¿dónde nosotros vamos a encontrar toda esta enseñanza si no leemos la Escritura? Y que por algo Dios la dejó.
Es nuestro, todas las cosas tienen su manual de usuario. Y Dios dejó el manual. Este es nuestro. Este manual es completo. O sea, yo primeramente conozco a Dios. Segundo, ¿quién es Dios? No sé, ¿cómo tengo que llegar a Dios? ¿Qué Dios ha hecho por mí? Y también muestra, ¿cierto? Si bien en la Escritura nos muestra que Dios es 3 veces santo, también nos muestra que nosotros somos pecadores y que no merecemos nada. ¿Qué es lo más importante? Yo encuentro que la Biblia, que cuando yo vengo a la Biblia, Dios siempre me está recordando que yo soy pecador. Que yo necesito de Dios porque yo soy pecador. Yo no soy, entonces, oh, santos, no sé, santos, somos santos. Sí, sí, la Escritura lo dice, pero esa santidad hay que cuidarla. Hay que cuidar de esa santidad. Hay que permanecer en Cristo. Hay que permanecer en Cristo para ser santos. Y vamos a seguir siendo pecadores siempre porque nuestra condición, ¿verdad?, es de pecado. O sea, porque si no, no tendríamos para qué orar. O sea, ya venimos a Dios, aceptamos a Dios, listo, nos bautizamos, ya, Señor, listo, cumplí, estoy listo, estoy salvado, estoy al otro lado. Pero no, este es un camino, este es un proceso de santificación. Un proceso de santificación. Entonces, en el camino vamos a encontrar altos y bajos, caminos lisos, caminos ásperos, caminos donde realmente ese camino nos va a hacer tirarnos al piso. Vamos a tener que pararnos 1, 2, 3 veces de todo lo que está. ¿Por qué? Porque así es, dijo el Señor, que no iba a ser fácil esto. Claro, en el mundo tendréis aflicción, pero Él también nos dice confiad, porque yo he vencido al mundo, y también nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué mayor promesa. Él nos va a perfeccionar hasta el fin. Él es el que nos perfecciona a nosotros. Sí, aquí lo que dijo María, lo que dijo Elizabeth, no lo dijeron ellos. Fue inspiración del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que para incluso decir algo a una persona X, que mi trabajo, en el bus, en el metro, caminando, no es por mi sabiduría, es porque es del Espíritu Santo, es Dios el que quiere hablar con esa persona. Entonces somos instrumentos nada más. En las manos de Dios solamente somos instrumentos. Nosotros no tenemos de qué gloriarnos, sino que toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Cuando comprendemos que nosotros solamente somos instrumentos, cuando comprendemos que solamente Él es el Dios y no hay otro Dios, cuando yo vengo a Dios y le pido a Dios, hermano, así, hasta para, miren, si usted quiere amar a Dios, tiene que pedirle a Dios que lo ayude a amarlo. Quiere ser, no sé, quiere estar firme, quiero, Señor, quiero seguirte, pero no puedo, como decía, tengo que hacerlo. Tengo que venir a Dios. La otra vez hablábamos y me gustaba, lo decía mi esposa, decía, hasta para orar tengo que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a orar. Quiero orar, pero ayúdame a orar. Entonces, vemos que necesitamos, o sea, 100% de Dios. No solamente un 50, ni un 60, no, 100% de Dios. Quiero llegar a amar a mi prójimo, tengo que venir a Dios, tengo que venir al Señor. Porque el Señor tiene que hacer algo en mí y yo tengo que empezar a menguar para que Dios empiece a crecer, para que el Señor empiece a crecer en mí y pueda llegar yo a amar a mi prójimo. Pueda yo llegar a ser alguien que en mi vida sea reflejada a Cristo y no yo. Amén. Amén. Continuemos. Es hermoso todo esto, es hermoso. Maravilloso estar ahí en la Escritura y estar ahí en un sentir con Dios, conectado con Dios. Maravilloso. Bueno, esta alabanza, ¿cierto?, que brota de los labios de María, esta mujer, ¿cierto?, que ama a Dios. Bien dijimos que se conoce como el Magnificat. Se divide en 4 estrofas, ¿ya? Y las vamos a ir viendo ¿cierto?, de estrofa por estrofa. La primera, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que son del versículo 46 al 48, que dice así: engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, Amén. porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Vemos, ¿cierto?, en esos versículos, del 46 al 48, que María está alabando. Alabando a Dios. Está alabando a Dios por haberla bendecido. Ella está alabando a Dios. Engrandece mi alma al Señor, le dice María. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador, mi reconociendo, Salvador. ¿verdad? Él es mi Salvador. Y dice ella aquí, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, ella sabe su condición y sabe que Él es su Salvador. Amén. ¿Cierto? Y como Dios la ha bendecido de esta forma, Dios la escogió, ¿cierto?, dentro de este plan, ¿cierto?, para poder que venga el Hijo de Dios al mundo. Dice, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, ¿ya? Cualquiera podría decir, no, es que María se está aquí glorificando, se está enalteciendo en este cántico, No. ¿ya? Pero aquí nos estamos dando cuenta de que no es así, sino que ella afirma, todas las generaciones, ¿cierto?, me llamarán bienaventurada. O sea, ella es feliz, ella es afortunada. No, y ella parte, mira, ella parte engrandeciendo a Dios, diciendo que por Dios, ella, siendo, podríamos decir lo que decía, no sé, la más pecadora, por ejemplo, ¿verdad? Dios se ha fijado en mí y gracias a Dios, gracias a esta gracia de Dios, ahora todas me llamarán bienaventurada. Claro. Todas las generaciones me llamarán por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, porque me vio la bajeza de su sierva. Claro. Ella se maravilla, las generaciones se van a maravillar de que una persona tan insignificante e indigna Claro. como yo fue escogida por Dios, ¿cierto? Para ser la madre de su hijo. Amén. ¿Ya? Entonces aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, en esta porción de la Escritura, de que ella no se está enalteciendo, sino que ella está enalteciendo. Ella le está dando la gloria a Dios, cosa que muchos hoy no lo hacen. No lo hace. Ella le está dando la gloria, toda la gloria, a Dios, el único digno. Y como nos damos cuenta, ella reconoce, ¿cierto?, de que es pecadora. Amén. Porque una persona que no es pecadora, ¿cómo va a reconocer a alguien como su Salvador? Y ella dice, ¿cierto? Ahí, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, ella reconoce su condición. Claro. Ella reconoce que necesita un Salvador. Y ella reconoce, ¿cierto?, que también sabe que necesita de este Salvador. O sea, ella necesita un Salvador y lo sabía. Y lo sabía. Y lo dice. Y lo dice, claro. Lo hace, ¿sabes? ¿Ya? Hay un comentario que dice aquí, María respondió al dogma católico romano de la Inmaculada Concepción, la cual declara desde el momento de su concepción, María fue por la gracia de Dios libre de toda mancha de pecado original. Y aquí el comentarista nos dice, solo los pecadores necesitan un Salvador. Ahí nos estamos dando cuenta claramente, ¿cierto? No podemos torcer la Escritura para que diga algo que no dice. Claro, no, es que no está no puede ser. Ella reconoce que es pecador. Claro, o sea, necesita un Salvador. Necesita un Salvador. La Escritura lo dice así. No hay ninguna parte en la Biblia que digan que ella era una persona libre de, no sé, o sea, o que fuera una persona intercesora, como dicen. Claro, y lo que dicen esos son otros, porque ella misma lo dice acá, ha reconocido la bajeza de su sierva. Sí. Y le dice mi Salvador. Ella lo reconoce. Lo reconoce. Aunque muchos lo quieran torcer. Hay otro comentario que sale acá, dice, María era miembro de la raza pecadora, ¿ya? Pero el honor que se le confirió era de lo más elevado. Y nuestros pensamientos sobre ella, nuestro lenguaje respecto a ella, por lo menos no debería carecer de la dignidad y el respeto manifestado en la palabra de Gabriel. Suya era la corona y la gloria de toda maternidad, y debemos pensar y hablar de ella siempre con reverencia. Claro, porque ahí se puede ir a otro punto, ¿cierto? Para irse en contra de aquellos que dicen que ella es inmaculada, ¿cierto? Que no tiene mancha y todo eso. Y algunos que la tienden a atacar. Claro. Pero no debe de ser así. No. Porque el mismo ángel Gabriel, enviado por Dios, ¿cierto?, se refiere a ella de una manera delicada, respetuosa. Claro, respetuosa, ¿cierto?
Entonces, como bien leía Pedro acá, dice que Dios la escoge a ella, ¿cierto?, para ser la madre del Hijo de Dios, y le debemos respeto. Respeto. No podemos decir, no, sí, ella no. Ella ya, claro, no. Ella es un instrumento en las manos de Dios que reconoce a Dios su Salvador. Como nosotros, como todos nosotros que somos cristianos, somos instrumentos en las manos de Dios. Yo no puedo estar hablando, porque somos un cuerpo en Cristo, no puedo estar hablando si somos un cuerpo, mi cuerpo no puede estar hablando mal de mi mano izquierda, de mi mano derecha, el oído izquierdo del oído derecho, no puede, o sea, somos un cuerpo, ¿ya? Y somos todos instrumentos en las manos de Dios, para aquel que quiera, para aquel que lo sigue y que quiera. Amén. Ahora, la segunda sección, o el segundo, ¿cómo podríamos decirlo? Junto. El segundo punto, ya, abarca del versículo 49 y el versículo 50, que dice así: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Bueno, ahí nos vamos dando cuenta que María está alabando a Dios, ¿cierto?, por su poder, porque dice aquí, porque grandes cosas ha hecho, ¿cierto?, el poderoso. Entonces ella la alaba por su poder, pero no solamente por su poder, sino que también continúa diciendo, santo es su nombre. También le alaba, ¿cierto?, por su santidad y misericordia. Y también por su misericordia, porque dice acá, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces aquí, en este segundo punto, María está alabando a Dios por su poder, por su santidad y por su eterna misericordia. Amén. Ya ella está celebrando aquí esta bondad de Dios, esta fidelidad de Dios, y engrandeciendo el poder de Amén. Dios. Porque, como decías tú, todo proviene de Dios. Todo. ¿Ya? Y podemos darnos cuenta de que a través de este cántico o esta alabanza de María, estamos viendo un punto bien particular, que se nos muestra, ¿cierto?, lo inútil que es confiar, ¿cierto?, en mí mismo. No. Lo inútil que es confiar en otra persona, depositar mi confianza en el hombre. En el hombre. Porque tenga algún tipo de autoridad o porque tiene tiene poder. Claro. Es inútil. O confiar incluso en mis posesiones, en la posición que tengo, en mi riqueza, cuánto dinero tengo. Es inútil. Y claro, y ella, ¿cierto?, no confía en nada de eso. No confía, no se mira a sí mismo, oh, Dios me escogió porque yo soy la mejor. O yo estoy mejor posicionada. No, ella era pobre. Claro. Yo no ponía su confianza en... No, su confianza estaba en Dios. ¿Ya? Y obviamente fue recompensada. Amén. ¿Ya? Así es. Así es. Aquí hay un comentario con respecto a esta frase que dice María, cuando dice así, ha hecho grandes cosas, ¿cierto? El poderoso. Aquí dice el comentarista, no hay cosas pequeñas que puedan caer de tan gran mano. No hay cosas pequeñas que puedan caer de tan gran mano, ¿cierto? Él da como él mismo. Dios es grande y también da abundantemente. Es como cuando de repente dicen Diosito. Lo minimizan, ¿verdad? Y él es Dios. Es Dios. El Dios. O sea, grande. Como dice María acá. Poderoso. Misericordioso. Infinito. Eterno. Claro, incluso la misma escritura dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Claro. No pueden soportar todo este poder de Dios. Entonces aquí, como nos vamos dando cuenta en este segundo punto, María se está regocijando, ¿cierto? Él se regocija, ¿cierto?, en la grandeza del poder de Dios que ha manifestado sobre ella, claro, ¿cierto? Y en la misericordia también que ha mostrado por su pueblo durante siglos. ¿Ya? Y ahí podemos ver también que ella conoce la Escritura. Ahí nos vamos dando cuenta con más detalle y claridad que ella conoce, es conocedora de la Escritura. Claro. Ahora vamos al tercer punto, ¿cierto?, que abarca de los versículos 51 al 53, que dice así: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones,
Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Ya? En estos versículos del 51 al 53 nos vamos dando cuenta de que María está alabando a Dios, ¿cierto? Por la misericordia de Él. Pero no solamente por su misericordia, sino nos dimos cuenta ahí que también está hablando de juicio. Así es. ¿Cierto? Un juicio, ¿cierto?, que se extiende no a un solo sector de personas, sino que a todo tipo de personas, a toda clase de personas, ¿ya? Porque aquí dice, hizo proezas con su brazo, esparció, ¿cierto?, a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, pero exaltó a los humildes, Claro. a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Ya? Es como que esta parte del himno como que respira un espíritu como revolucionario. Claro, se podría decir, ¿verdad? Claro. Llevándolo a... Y de hecho, de que Dios escogiera a una humilde doncella comprometida, ¿cierto?, con un carpintero de Nazaret, ya eso ya es considerado, humilde, o en ese entonces era muy considerado revolucionario. ¿Ya? Porque María, si bien era una joven, Claro. Si lo hubieran puesto como a quienes Dios usa, si alguien pudiera decir, no, Dios usa a esta clase de personas. En ese contexto, nadie se hubiese podido imaginar que Dios hubiese usado a una joven, mujer más encima, y pobre. Joven, pues estamos hablando, veíamos que en ese tiempo se casaban como antes de los 15. Sí, por ahí, entre los 15, de ahí para arriba. Entonces podemos ver que tenemos un rango de edad más o menos o más o menos, a ver, que era joven. Algunos dicen 12, 13 años, 14, claro, por ahí. Claro, entonces podemos joven. O sea, vemos a una María joven. ¿Ya? Claro, cualquiera podría haber dicho en ese contexto, no, Dios no va a usar jamás a una mujer. Claro, a una mujer, encima joven y pobre, no. Pero vemos que Dios usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Así que nosotros en cualquier momento quizá pudimos haber pensado, ¿no?, que Dios me va a usar a mí. No, si yo no. Pero de repente somos nosotros mismos los que no estamos como cuestionando y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Nosotros somos los que ponemos los peros. Me acordaba, por ejemplo, de Moisés. Moisés que no podía. ¿Ya? Que nosotros estamos, o sea, cualquiera decir, no, es que Moisés, pero nosotros estamos como Moisés muchas veces. Sí. ¿Ya? Pero Dios no hace acepción de personas. Él escoge a quien quiere, como quiere y Él cuando quiere. Y cuando Él usa a alguien, cuando Él escoge a alguien, Él lo va a capacitar. Y Él le va a dar todas las herramientas, hermano, para que pueda llevar a cabo la tarea que Él ha puesto en sus manos. Amén. Así es. ¿Cierto? Va a dar las herramientas, va a poder hacer... O sea, de repente uno dice, no, es que te voy a dar un sermón, pero un sermón, no sé, una hora y media de sermón. Y cuando de repente el Señor solamente quiere que digas unas cuantas palabras para aquel que es para cierta persona, porque recordemos que Dios habla, ¿verdad?, de una forma especial, tiene un trato personal con cada hombre, ¿no? Y voy a volver a lo que vimos ayer con los hermanos con el hermano Ricardo y su sobrina Catalina, creo que era la misma, ¿verdad? Ella expuso una porción de la palabra, algo pequeñito, pero esa pequeña porción de palabra que ella a lo mejor pensó que en ella pensó que a lo mejor era muy poco, era lo justo que Dios le había dado. Era lo justo y ella tenía su corazón dispuesto, porque ella decía que ella la llamaron y le dijeron, pero era lo justo, era lo que necesitábamos, era nada más eso. O sea, como bien decías tú, de repente es uno el que pone condiciones y uno de repente queda, es que pude haber dicho más, pucha, pero es que también. No, es el Espíritu. Estamos viendo recién que
El Espíritu obra en Elizabeth, obra en María para que ellas puedan hablar y enaltecer a Dios, ver a Dios, ¿verdad? Como el Dios que es, el poderoso, el misericordioso, ¿verdad? Es el Espíritu el que habla, el Espíritu Santo es el que habla, no nosotros. Porque cuando decimos, no, es que pude haberlo dicho así, lo siento hermano, pero lamentablemente por eso no lo dijiste. Porque tú lo ibas a decir, y el que habla es el Espíritu, es Dios, no eres tú. Amén. Entonces vemos que de repente una pequeña, porque no necesitamos hacer un gran, no sé, una gran... No, Dios solamente quiere que hablen lo justo, y a lo mejor lo que quiere Dios es que hable esto. O sea, Él va a hablar. Tú solamente eres el instrumento, tú lee la Escritura, entrégate a Dios, nútrete, entrégate en cuerpo, alma, espíritu, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que no sé, que haga algo, porque tú no lo vas a poder hacer. Tengo que orar, no puedo hacerlo, pídele a Dios que haga. Tengo que predicar, no puedo predicar. Dios, tienes que pedirle a Dios para que Él es el que hace todo. Nosotros nos entregamos a Él nomás. Aquí estoy, Señor, heme aquí, yo con mi fuerza. Engrandece tu nombre, Señor. Claro, que tu nombre sea el exaltado. Claro, glorifícate en los hermanos, glorifícate en la congregación, glorifícate, Señor, dentro de tus hijos. Ahí, enaltece, tú seas enaltecido tu nombre por ellos, que ellos te escuchen y ellos puedan enaltecer tu nombre, y tú seas el glorificado y el exaltado dentro de todas las congregaciones y hombres que creen en ti. Amén. Amén. Entonces podemos ver que de repente, como dice Jonah, tenemos muchas trabas de repente. Pero para eso está la Escritura. Para eso están los estudios. Nosotros nos vamos dando cuenta que los estudios nos sirven. Sirven mucho. Leer la Escritura sirve mucho. Constantemente Dios nos está dando palabra para poder afirmar, ¿verdad?, nuestra fe, para poder fortalecernos en Él. Amén. Amén. Bueno, aquí como nos estamos dando cuenta en esta porción que acabamos de leer, María interpreta, ¿cierto? Esto como un indicio, ¿cierto?, de la respuesta de Dios ante las injusticias, las tristezas que hay en el mundo, ¿cierto? Como una señal de que Dios iba a trastornar todo el orden religioso, social que estaba imperando en aquel entonces, ¿cierto? Y a través de estas palabras que ella dice, se revela, ¿cierto?, como una clarividencia profética de los tiempos mesiánicos, que ya habían sido anunciadas, por ejemplo, en Daniel, ¿ya? En Isaías. Daniel 2, claro, verso 34, 35, 44, que dice así, Daniel dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Verso 44 de este Daniel 2 dice así, y en los días de estos reyes, ¿ya? Porque eran reyes, estas imágenes que tenía aquí eran reyes, ¿ya? Dice Daniel, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Entonces podemos ver, ¿cierto?, a través de esta porción que acabamos de leer, cuando María empieza diciendo, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios, quitó de los tronos a los poderosos, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Vamos viendo, ¿cierto?, que ella lo interpreta de esta forma de que Dios iba a trastornar todo aquello que estaba imperando en ese contexto, ¿ya? Pero también tenemos que tener presente de que ya no se estaba enfocando solamente en ese futuro, cuando Dios ya iba a terminar con todo eso, sino que también tenemos que ser conscientes de que esas cosas también ocurren hoy en día. Ocurren hoy en día, aunque hay muchos, ¿cierto?,
aunque hay un remanente que sirve a Dios, esas Amén. cosas siguen sucediendo. Y es lo que hemos visto de continuo en la Escritura, que las cosas que se escribieron, ¿cierto?, acerca de cosas que ya sucedieron en ese entonces, para nuestra enseñanza están. Amén. Porque lo que ocurrió antes también ocurre hoy. Claro, esa es la misma humanidad. Claro. Y así pasamos, ¿cierto?, a este cuarto punto, que abarca el versículo 54 y 55, donde María dice así: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahí nos estamos dando cuenta de que María alaba, ¿cierto?, a Dios por su bendición a Israel. Ella subraya, ¿cierto?, esta fidelidad de Dios a esta promesa, que ella ve cumplida ciertamente con el nacimiento de su hijo. ¿Ya? Pero tenemos que también detenernos en un punto, de que ella no solamente está pensando en esta gracia de Dios desplegada solamente al pueblo de Israel, sino que también ve que la gracia de Dios, por medio de Israel, alcanzará también a todo el mundo. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en Génesis. O sea, dice, oh, ¿eso ya fue anunciado antes? Sí, hermano. Eso ya está en Génesis, capítulo 12, verso 3, y capítulo 22, verso 18, que dice así. El 12:3 de Génesis dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le dijo esto Dios? A Abraham. ¿Ya? El 22:18 de Génesis dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. O sea, él no lo vio, ¿cierto? Él no lo vio, pero él lo creyó. Amén. No solamente era la bendición para un pueblo en específico, sino que ya Dios estaba anunciando que a través de este pueblo iban a ser muchos más alcanzados, dentro de los cuales estoy yo, estás tú y está usted, mi hermano y mi hermana. A María se le da la bendición de ser, ¿cierto?, la madre del Hijo de Dios. Pero también tenemos que considerar de que esta misma bendición iba a ser para ella como una espada que traspase su alma. Amén, porque ella iba a tener que ver a este hijo colgado en un madero, ¿cierto? Pero, como decíamos delante, Dios es tan grande, y poniéndolo así como ejemplo, si es tan grande, tiene una mano tan grande que de esa mano tan grande no caen cosas pequeñas. Claro. Sino que eso era con un propósito. Ella iba a ver, ¿cierto?, a su hijo colgado en un madero. Pero a través de eso, que era tan necesario, que estaba dentro del plan de Dios para la redención del hombre, ella podía ser salva. Amén. Nosotros podíamos ser salvos. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual haya salvación. Amén. Sino solamente a través de Jesucristo. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Como la otra vez decía el pastor, Él nació para morir. ¿Y para qué? Para darnos vida, y vida en abundancia. Amén. Amén. Así es como, bueno, así nos vamos dando cuenta de que María era conocedora de la Escritura. María era conocedora de la Escritura. Se acuerda, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Se acuerda de la promesa que hizo a Abraham, ¿verdad? Que hizo a, dice, no sé, por nuestros padres, ¿verdad? Entonces nos podemos dar cuenta que eso estaba por cumplirse, o se estaba cumpliendo en ella, ¿verdad?, de un Salvador. Y que no solamente, como bien Joana decía, no solamente iba a ser para el pueblo de Israel, sino que iba a ser, se abría también, se abrían las puertas, ¿verdad?, para todas las naciones. Hay un ejemplo claro ahí en la predicación que hablaba nuestro hermano Daniel, ahí con la mujer samaritana. Vemos ahí, ¿verdad?, que Dios habla con esta mujer, ¿verdad? Hay una conversación, un diálogo ahí con esta mujer, y ella le dice a Jesús: ustedes dicen que no, hay que adorar en el templo, y nosotros tenemos aquí el monte que nos entregó nuestro Padre, ¿verdad? Y aquí nosotros adoramos y todo. Entonces, y Jesús le dice: no,
mira, va a haber tiempo donde los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. O sea, no van a necesitar templos, no van a necesitar montañas. O sea, y se cumple. Esa, Dios dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Somos templos del Espíritu Santo. O sea, somos iglesia, como decía nuestro pastor en la predicación. Somos iglesia. Donde vayamos, ¿verdad? Nosotros somos iglesia. Somos iglesias ambulantes. Somos cartas abiertas también, dice la Escritura. Entonces podemos ver que se cumple la promesa hecha por Dios. Se abrieron las puertas para muchas naciones más, en las cuales estamos nosotros. ¿Ya? Y es todo mediante su Hijo Jesucristo. Claro, yo igual me quería tener un punto que ahora me viene como a la mente. Por ejemplo, considerando el gozo que sentía Elizabeth con la salutación, ¿cierto? Con esta visita y este saludo que le da a María. Porque ella se gozó. Se gozó, ¿cierto? De que Dios escogiese a María. Se gozó. Claro. Ella no dijo, oye, pero Dios a mí me dio un hijo y mi hijo viene con un propósito. Mi hijo va a ser más que el tuyo. Claro. Y no hubo ningún tipo de envidia. ¿Por qué? Porque la palabra está clara cuando dice ahí que fueron llenas del Espíritu Santo. Ellas amaban a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, ¿cierto? No vamos a estar envidiando. Porque Dios va a estar obrando en nosotros, ¿cierto? Y nos vamos a alegrar de que Dios esté usando a un hermano. Amén. Y mucho más quizás que nosotros mismos. Claro. Las maravillas que hace Dios. Amén. 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 Vemos a un Dios, como decía Joana, ¿verdad? Que tiene las manos, ¿verdad? Para bendecir enormemente. O sea, yo en mi mano a lo mejor voy a bendecir a alguien con lo que tengo en mi mano, no sé. Pero Dios tiene, o sea, su mano que es poderosa. Y así también tiene una mano que castiga, ¿verdad? También, ¿verdad? Claro, entonces, muchas veces nos gusta el Dios de amor, el Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor. Entonces tenemos que ahí tener siempre, estar en... Esa es una línea muy delgada, hermano, que no podemos dejar de ver. Que Dios también es amor, pero también es fuego consumidor. Y tenemos que tener cuidado ahí, ¿verdad? Con eso. ¿Ya? Y Él se merece ser engrandecido. Y enaltecido. Glorificado. Saltado. ¿Verdad? El único. El único. Y somos nosotros los que debemos estar haciendo eso constantemente. Que el Señor nos ayude, porque vemos que llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Es cuando prorrumpen todas esas cosas. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo Amén. Morando, ¿cierto? En nuestras vidas, porque somos templo. Del Espíritu Santo. Así que templo. No apague el Espíritu. Usted es templo. O sea, por eso tenemos que estar instruyéndonos de continuo, deleitándonos en la palabra. Y ya un motivo para orar, porque por la nuestra no vamos a tener ganas. Queremos hacer otras cosas. O sea, es que claro, es que, por ejemplo, el hermano que, vuelvo otra vez a lo que decía, o sea, este pastor que decía, usted es cristiano que lee, o usted es cristiano que no lee. El cristiano que lee conoce todas las cosas. Sabe que por su fuerza él no va a poder hacer nada. Sabe que si alguien viene a decirle, no, es que tú eres poderoso, levántate porque tú eres hijo del rey, eres cabeza y no eres cola. No, el que lee la Biblia dice, no, va a decir lo que dice María, yo, este humilde siervo, ¿verdad? Este humilde siervo, yo soy pecador, Señor, ¿verdad? No, tú tienes, Señor, en mis manos mi vida. Ayúdame. Hasta el mismo Jesús, que era sin pecado, nos enseñó también. Cuando estaba, decía, Padre, hágase tu voluntad. Amén. Él nos enseña. Él nos está enseñando. Y nos deja la Escritura. Porque Él es uno de los primeros que se hace siervo. Se humilla, ¿verdad? ¿Y qué somos nosotros para estar decretando? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué somos nosotros para estar decretando? Para estar obligando a Dios. Dios tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. Yo decreto, yo llamo, ¿verdad? Que Dios tiene que hacerlo. No. ¿Quién soy yo? Si es tu voluntad, Señor, hazlo.
Si está dentro de tu voluntad, en tus tiempos, tú lo harás, Señor. Y que también nos ayude a aceptar esa voluntad. Claro. Entonces, vemos que, como bien decía Joana, Yo tenemos para orar. Tenemos harto para orar. Tenemos harto para Cada orar. vez que leemos la Escritura, cada vez que estudiamos la Escritura, hermano, nos damos cuenta de que hay algo por qué orar. Y que Si somos... usted no sabe por qué orar, viniendo a la palabra, ya se va a ir dando cuenta ahí. Y ruegue también por eso, Señor, ayúdame, que cada vez que yo lea la palabra, me dé cuenta de que por qué tengo que orar. Claro, me dé cuenta. O sea, téngalo por Ya seguro. tiene que orar para poder venir a la palabra. O sea, Téngalo por seguro que si usted viene a la Escritura no lo va a felicitar. Ni lo va a enaltecer, todo lo contrario. La Escritura le va a decir que usted es pecador, que usted no merecía, ¿verdad?, esta salvación y que fue por gracia, por Dios, solamente Dios, el Señor, es el único que puede ser exaltado, no usted. lo que hace la Escritura es llevar nuestros ojos a Cristo. Al blanco perfecto que es Jesucristo. Amén. Que esa es nuestra mirada, ahí Amén. perpetua. Así que le damos gracias a cada uno de los hermanos que nos acompañaron hoy en esta transmisión de estudio de día martes, dando las gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y también hay una oración, hay una petición de oración que vamos a estar orando y vamos a pedirle a los Por hermanos. el tío Meliqueo. Sí, hay un hermano Jaime Winca, que es mi tío, ¿verdad? Tiene a su tío en oración, está pidiendo en oración a su tío. No nos dice, pero nosotros más o menos sabemos más o menos que él estaba en un estado delicado de salud, estuvo una operación en el hospital, así que vamos a estar orando por la petición de nuestro hermano Jaime y también vamos a estar despidiéndonos con una oración de término de esta transmisión. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, lo está pidiendo a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañen en esta oración para el tío Meliqueo que dice acá nuestro hermano Jaime. Padre, en el nombre de Jesús seguimos ante tu presencia, amado Padre, dándote primeramente las gracias, Señor, por tu palabra, dándote las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que hoy, Señor, nos han acompañado en esta transmisión y por aquellos que van a pasar y que van a ver este video, Señor, sean ricamente, Señor, bendecidos con tu palabra, Señor. Y seas tú el enaltecido, seas tú el glorificado, Señor, y no nosotros. Le damos gracias, Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra, ¿verdad, Señor, la verdad. Señor, nos muestra que tú eres el poderoso, que tú eres el misericordioso, que tú eres el eterno. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sin ti, Señor, nada podríamos ser. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor, confiadamente en el nombre de Jesús, Señor, para pedirte perdón, para pedirte, Señor, ayuda. Y es una de estas, Señor, es la que necesitamos, Señor, ayuda. Queremos, Señor, poner ante tus pies, Señor, a ese lugar más alto que podemos ir, Señor, a este anciano, Señor, Meliqueo, Señor. Es tu hijo, Señor. Sabemos que él te sigue, Señor. Sabemos que él es cristiano, Señor. Sabemos que es un siervo tuyo. Delicado de salud se encuentra, Señor. No sabemos qué condición está, pero tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, Señor, te clamamos por esta alma. Clamamos, Señor, para que tú hagas, Señor, si es tu voluntad, Señor, una sanación en su vida. Amén. Física, Señor. Amén. Y espiritual también. Si está con su espíritu decaído, Señor, apagado, a lo mejor por esta condición en la que se encuentra, seas tú dándole esa fortaleza, Señor, dándole esa fuerza, Padre amado, para que siga, Señor, confiando en ti, dentro de la dificultad en la que se encuentra, dentro de esta enfermedad en la que Él está, Señor. Amén. Ayúdalo, Señor, no te apartes del Señor. Haz misericordia en su vida, Padre amado, y que aumente más su fe, Señor, en esta condición. Que Él pueda ver, Señor, que tú estás con Él en cada segundo de su vida y que no está solo. Amén. Que no está solo, Señor. Ayúdalo, Padre amado. Amén. Ayúdalo, Señor, para que
en este difícil momento no se desvíe, Señor. Afírmalo, Señor, por favor te pedimos, en el nombre de Jesús, por su salud, Señor, por su vida espiritual, Padre amado. Pedimos por este varón, Señor, y lo dejamos en tus manos, para que tú hagas misericordia, Señor, en tu tiempo, Señor, para que tú hagas misericordia, Señor, y hagas una sanidad completa en su vida, Señor. Ayúdalo, Padre. Ayúdalo a él, a su familia, que en él, Señor, puedan ver, Señor, tu mano, Padre amado. Glorifícate en este varón, Señor, y en toda su familia, Padre amado. Que puedan exaltarte y glorificar tu nombre, todo aquel, Señor, que lo vea y que vea a este varón, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de poder transmitir, Señor, y de poder transmitir continua, una señal, una transmisión continua, Señor, ya que el martes pasado, Señor, tuvimos varias interrupciones. Te damos gracias, Señor. Gracias por estas redes sociales y gracias, Señor, por nuestras vidas. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Saludamos.